Damos gracias por una nueva oportunidad de reunirnos en una clase más y de poder comenzar a estudiar este libro de Daniel, y aunque seguimos viendo los temas referentes a nuestra vida y si somos santos, pero que sabemos que podemos ver desde una vida diferente que tú has permitido, pues a través de Daniel y lo que él muestra en este libro, en lo que tú hiciste para mostrarnos así la santidad. Lo ponemos en tus manos y permítenos poder comprender y así poderlo aplicar a nuestra vida. Ponemos en Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a empezar con el Daniel 1:8, todavía no lo vamos a leer, pero quiero comprender primero el contexto para llegar al versículo 8, porque va a ser algo como rápido, no vamos a profundizar mucho en todo el libro, al menos por hoy. Y pues tenemos que situarnos en el momento histórico y cultural que enfrentaba Daniel y sus tres amigos. Y este versículo 8, vamos a ver ahorita lo que dice. ¿Me lo puede leer, por favor, Arordi? Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok, esto que empieza diciendo ahí, de que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Este es un punto de reflexión que revela una profunda convicción religiosa y una valiente resistencia a la asimilación cultural que había en ese entonces. Y para eso tenemos que entender un poquito el contexto histórico en la que estaba Daniel. Él había sido llevado al exilio de Babilonia. Acuérdense, todo el capítulo 1 del libro de Daniel comienza con un evento catastrófico para el pueblo de Judá. La conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, alrededor del año 605 a.C. Y como parte de su estrategia militar y política, Nabucodonosor se llevó cautivos a un grupo de selectos jóvenes que pertenecían a la familia real y a la nobleza de Judá. Y el objetivo era adoctrinarlos en la cultura babilónica y la administración ahí para que sirvieran en la corte del rey. Eso era lo que quería Nabucodonosor. Pero este exilio representó una profunda crisis para los judíos. No solo habían perdido su independencia política, sino que también habían sido arrancados de su tierra. Era el centro de su vida, tanto cultural como religiosa. Y el templo de Jerusalén, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, pues se los habían quitado. Entonces había una presión cultural y religiosa. Y una vez en Babilonia, Daniel y sus tres compañeros, que eran Ananías, Misael y Azarías, que era su nombre judío, pues fueron sometidos a un intenso programa de asimilación de 3 años. El proceso de 3 años que tenían que pasar ellos era, primero, educados ahí en Babilonia, y debían aprender la lengua, la literatura de los caldeos, lo que implicaba sumergirse en una conmoción politeísta y en prácticas adivinatorias y astrológicas que contradicen directamente la fe judía, porque los babilónicos pues había muchos dioses, había mucha adivinación, mucha astrología, era lo que más había ahí, y eso contradecía pues su fe de ellos. Después se acuerdan que cambiaron sus nombres hebreos que honraban a Dios de Israel. Daniel significaba Dios es mi juez. Dios es mi juez, Daniel. Y Ananías significaba el Señor es misericordioso. Ananías, el Señor es misericordioso. Y Misael significaba quien como Dios. Misael, quien como Dios. Y Azarías significa el Señor ha ayudado. Fíjense cómo los tres nombres
que tenían ellos en hebreo, tenían algo que ver con el Dios verdadero, que en aquella época... Hermano, perdón, ¿podrías repetir? En aquella época, pues obviamente se acostumbraba, siempre el nombre era muy importante porque tenía algo que ver, como lo podemos ver aquí. Pero esos nombres que ellos tenían fueron cambiados por nombres babilónicos que hacían referencia a deidades paganas, porque les pusieron Belsasar a Daniel y a los otros Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos nombres ya no tenían nada que ver con el Dios de Israel, sino con deidades paganas. Y este acto simbólico buscaba borrar su identidad. Eso es lo que quería el rey, borrar su identidad desde sus nombres, su nombre, su identidad hebrea y obviamente su lealtad a su Dios. Querían como borrarle su memoria totalmente para helenizarlos, hacerlos babilonios completamente. Y se acuerdan que hubo una dieta, se les asignó una porción diaria de la comida y el vino de la mesa del rey. Aquí es donde se sitúa el conflicto central de Daniel 1:8. Ahora, había una importancia en la comida del rey, porque la decisión de Daniel de rechazar los manjares del rey no fue un simple capricho dietético. Él tenía profundas implicaciones religiosas y de identidad, y como vimos anteriormente, pues él no comía cualquier cosa, tenía una dieta exclusiva, tenía sus leyes dietéticas judías, y la comida del rey muy probablemente incluía alimentos considerados impuros según las leyes del Levítico, como por ejemplo la carne de cerdo u otros animales prohibidos. Además, la carne no habría sido desangrada según el rito judío, porque ellos la desangraban. Era una práctica común también que en el antiguo cercano oriente, que toda la comida que ellos servían en la corte real fuera primero ofrecida como sacrificio a los dioses paganos. La ofrecían a los dioses paganos y luego la llevaban a la corte real a que la comieran. Entonces, en ese trasfondo, participar de esa comida habría sido considerado un acto de idolatría y una violación directa del primer mandamiento que pensaba Daniel y que él tenía, ¿no? De acuerdo a su ley. Aceptar la comida del rey era una manifestación de total dependencia y lealtad hacia Nabucodonosor. Eso simbolizaba si él hubiera comido desde la comida de ellos. Ya había aceptado el nombre, porque ahí no pudieron hacer nada al cambiarles el nombre, pero en estas cosas, él era un hombre sabio, con temor de Dios, y si él hubiera comido, simbolizaba la aceptación de su patrocinio, como que me está patrocinando el rey, y por extensión, pues de los dioses y la cultura que él representaba, el pueblo y la comida y Dios, y que diga Nabucodonosor. Obviamente, entonces, al entender esto, al rechazarla, Daniel estaba declarando que su máxima lealtad y dependencia estaban puestas solamente en el Dios de Israel. Entonces, aunque nosotros mirándolo así, leyéndolo de rápido, pues no le vemos ninguna importancia a esto, pero según lo que estamos analizando aquí, era de máxima importancia en aquella época, en aquella cultura. Por lo tanto, ahorita que empecemos a Daniel 1:8, nos vamos a encontrar con un joven exiliado que, a pesar de la inmensa presión por conformarse a una nueva cultura, porque lo estaban presionando, y que abandonara sus raíces, ¿qué hizo? Tomó una decisión deliberada y arriesgada. En un acto de fe y de afirmación de su identidad como siervo de Dios de Israel en un ambiente hostil. Esta resolución empieza con la fidelidad de un asunto muy pequeño como la comida, como podemos verlo, siendo las bases para las pruebas de fe mucho mayores que él y sus amigos venían a enfrentar más adelante. Se podría decir que Dios lo estaba preparando, porque Dios así nos prepara. Dice la Biblia que no hay pruebas tan suficientes que Él permita que pases si no estás preparado para que las recibas. Y Él empieza con pruebas pequeñitas. Y después, si Él quiere y permite, pues las pruebas vienen más grandes. En este caso, Daniel estaba siendo preparado. Y aquí el tema principal, entendiendo este contexto cultural histórico, el tema que vamos a ver es firmes y santos en el horno de la aflicción.
firmes y santos en el horno de la aflicción. Allá vemos a Daniel, un horno real. Pero nosotros también tenemos que pasar muchas veces por ese horno de la aflicción. Y aquí es donde vamos a ver estas 3 lecciones de Daniel que les di. Los 3 capítulos del 1, luego el 3 y luego el 6. Hoy te quiero comenzar diciendo, hermano, hermana en la fe, estás en la escritura, en el libro de Daniel, pero hoy no solamente quiero que leas como una simple crónica de eventos pasados, sino como un manual de supervivencia espiritual para tu vida en tiempos de pruebas. Porque así tienes que tomar la escritura. No nada más estoy leyendo y intelectualmente, no. Es un manual espiritual de supervivencia que tú tienes que usar. Hay unas cosas que son por prevención, no las has pasado, pero las vas a pasar. Las vas a pasar. Vivimos en un mundo que a menudo se asemeja a Babilonia. Era una cultura que tenemos hoy día que nos presiona para que nos amoldemos a ellos, a sus valores, a sus principios, a sus pecados, y que nos exige comprometer tus convicciones de integridad, como ya acabamos de ver en los estudios anteriores, y que en ocasiones ese mundo se muestra hostil hacia tu fe y hacia ti cuando sabe tus principios por los cuales tú te riges como joven, como hombre, como mujer o como adulto. La pregunta que resuena a través de los siglos en las páginas de Daniel hasta nuestros días ¿es posible vivir en santidad, en integridad, en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida? La respuesta encarnada en la vida de Daniel y sus amigos es un rotundo y glorioso sí. Sí se puede. Hoy vamos a explorar cómo la fidelidad inquebrantable a Dios no solo es posible en medio de la adversidad, por muy mal que te esté yendo por todas partes, sino que es el camino, la fidelidad es el camino a una vida que glorifica su nombre y que va a fortalecer tu alma, va a fortalecer nuestra alma. Y el primer punto que vamos a ver este tema sería: la santidad comienza con una decisión del corazón. La santidad comienza con una decisión del corazón. Y ya vimos que nuestra historia comienza con una tragedia. Jerusalén había caído y los jóvenes más brillantes de la nobleza judía, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, son llevados cautivos a Babilonia, desarraigados en una tierra extraña, con nombres nuevos que buscaban borrar su identidad hebrea. Y la primera prueba no fue una amenaza de muerte, sino fue un manjar del rey. ¿Se dan cuenta la diferencia de las pruebas? O sea, primero fue un manjar. Dios estaba probando. Y luego viene otra más, ya va a ser la amenaza de muerte. Y de hecho los echaron. Tanto a Daniel a los leones y a los amigos al horno. Y entonces, nuevamente, hermano, nada más léeme Daniel 1:8, por favor, para ya entrar de lleno aquí. Daniel 1:8. Sí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En este texto que me acaban de leer, yace el primer principio para vivir en santidad en tiempos difíciles. Cuando las cosas se pongan más difíciles, por vivir en santidad, por andar en integridad desde tu hogar hacia afuera. La santidad debe de ser una decisión deliberada que tú tomas, un compromiso completo como lo de ellos hacia Dios. Porque nosotros no estamos como que, pues, he oído a unos tristemente que son algunos en las redes sociales, algunos famosos por ahí,
que dicen, no, yo soy cristiano, pero yo no soy tan fanático. O sea, yo como que soy más cristiano liberal. Y el problema es que muchos jóvenes que siguen ese tipo de gente, y aún otras personas que siguen a esas personas, los imitan y quieren imitarles. Y dicen, sí, es cierto. Ay, como que no, acá me quieren llevar muy exagerado, muy así como, si no es para tanto. Hay que ser más liberales. Ojo, ten mucho cuidado con ese tipo de gente, porque la santidad no es algo que tomes a juego. El cristianismo no es algo que estamos jugando. El cristianismo es una vida que empieza con una decisión deliberada. Si podemos ver aquí en este versículo 8, no fue una reacción impulsiva lo que hizo Daniel, sino una propuesta, porque dice propuso en su corazón. Fue una propuesta en su corazón. Antes de que la presión externa se manifestara en su totalidad, ¿qué pasó? Daniel ya tenía una convicción interna. No hasta que vio la prueba que llegó y hasta después decidió. Él ya la tenía. Y tú como creyente, no importa la edad que tengas, tú debes de andar así todo el tiempo. Esa es tu arma. Esa es tu armadura. Así andas velando todo el tiempo. La comida del rey probablemente había sido ofrecida a ídolos y al participar de ella, como ya dije, pues Daniel estaría violando las leyes de Dios y reconociendo de alguna manera la supremacía de los dioses babilónicos. La presión era inmensa, muy grande. Negarse era arriesgar el favor del rey. Y ya saben lo que les pasaba a alguien que hacía eso. Arriesgaban su bienestar físico y su propia vida, básicamente. Pero como Daniel estaba bien arraigado en la roca, su fe era firme, porque estaba basada en Dios, en lo que Dios es, y no en las circunstancias o en lo que tuviera o no tuviera, se mantuvo firme. Daniel entendió que las pequeñas concesiones que uno hace con su vida de integridad, pensando que no pasa nada cuando pecamos, cuando nos influenciamos a lo malo por las personas en la escuela, en el trabajo, en la casa, esas pequeñas concesiones erosionan las grandes convicciones. Y nosotros no debemos de permitir eso. Vamos a ver cómo lo dice Primera de Corintios 10:31. Ahí nos advierte Pablo. Primera de Corintios 10:31. ¿Eso bebéis o hacéis otra cosa? Hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que significa que todo lo que tú hagas, lo puedes hacer para la gloria de Dios. Todo. Para Daniel incluso su dieta era un acto de adoración. Hasta esa pequeña cosa que otros pudieran haber dicho, ay, ¿qué hubiera pasado? No pasaba nada. Hoy en día que ya tenemos la Biblia completa, pues eso cambia, las cosas son diferentes porque ya no nos regimos en dietas. Estamos hablando en la época donde estaba la ley vigente. Eso también es importante aclararlo. Pero a veces pensamos, ay, es una mentirita piadosa que dije. Nada más porque me habló por teléfono y le dije, ya voy llegando, 10 minutos estoy ahí. Y todavía ni salgo de mi casa pero ya mentiste, pero ay, ¿eso qué? De modo que eso, ya por eso voy a ser condenado. Y empezamos a ver las cosas así como, no, hermano. Cualquier cosa, por muy pequeña que a tus ojos la veas, que sea un pecado, porque no hay pecados chicos para Dios, cualquier cosa que tú hagas debe ser un acto de adoración a Dios. Todo. ¿Cuáles eran las porciones del rey? ¿O cuáles son las porciones del rey que el mundo te ofrece hoy a ti? Para que tú cedas y dejes de adorar a Dios, dejes de servirle, dejes de glorificarle. ¿Cómo oras a Dios?
Cuando tú pides conforme lo que te va a beneficiar a ti, lo que te hace sentir bien a ti, o lo que le glorifica a Él. La adoración, hoy día sabemos, ya que tenemos la Biblia completa, pues obviamente que la mayor adoración que tú le das a Dios es tu obediencia 24/7. Aún en las cosas más pequeñas que tú te puedas imaginar. ¿Chismes? ¿Esa es tu porción del rey que el mundo te ofrece? ¿Andar en chismes en el lugar de trabajo? ¿En la iglesia? ¿Las prácticas comerciales dudosas? ¿Por ahí por debajo del agua? ¿Te entretienes por cosas que son pecado? Acuérdense, hoy la música ya está el sexo explícito en la letra. Le ayudas a ese tipo de cosas, ideologías que contradicen la palabra de Dios, a personas que hablan en doble sentido y te ríes, porque ya con eso estás siendo partícipe de ese pecado. ¿Te das cuenta? La lección de Daniel es clara aquí, en este primer punto que estamos viendo. La santidad en las grandes pruebas se forja en la fidelidad de las pequeñas decisiones diarias que tú tomas. Porque si tú no eres fiel en lo poco, créeme que no lo vas a hacer en lo mucho, hermano. Porque he oído personas que dicen, no, yo si tuviera mucho tiempo, sí estudiaría la Biblia, pero es que no tengo tiempo. Pues déjame decirte que aunque tuvieras todo el tiempo del mundo, no lo harías. No lo harías. Si no eres fiel en lo poco, menos en lo mucho. La santidad en las grandes pruebas se forja en la fidelidad de las pequeñas decisiones diarias. Porque si no puedes con las decisiones pequeñas, imagínate con las grandes, con las pruebas grandes. Si cedes a la primera de cambios, ahora imagínate cuando venga lo verdaderamente fuerte de tu vida. Tenemos que proponer nuestro corazón como Daniel, en hechos, y así ser ejemplo a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus amigos en la escuela, etcétera, etcétera, a tus hermanos en la iglesia, viviendo de esta manera, como este primer punto que estamos viendo con Daniel. Y vamos al segundo punto, y ahí vamos a ver, la santidad se sostiene por una fe inquebrantable. La santidad se sostiene por una fe inquebrantable. El primer punto fue la santidad comienza con una decisión en el corazón. Y el segundo, la santidad se sostiene por una fe inquebrantable. Y ahí vamos a verlo en el capítulo 3. Pero también quiero leer el contexto directo, porque como estamos brincando de capítulos, para entender. Tenemos que conocer el contexto inmediato que procede al 3, del versículo 17 al 18 que les di. Aquí la situación es una confrontación directa ante el poder absoluto de un rey y la fe inquebrantable de 3 hombres. Ahora pasamos a los 3 hombres. Y hablamos de la comida, sacamos unos principios ahí. Para nosotros ahora vamos acá con la fe inquebrantable ahora de los 3 amigos de Daniel. Había un decreto aquí. El contexto es que ya había un decreto. El rey Nabucodonosor, en una muestra de su poder y para unificar a su vasto imperio, mandó construir una impotente estatua de oro de aproximadamente 27 metros de altura en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y a continuación emitió un decreto real al sonido de un conjunto de instrumentos musicales. Todos los oficiales del reino de todas las naciones y lenguas debían postrarse y adorar a la estatua de oro. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes judíos que habían sido ascendidos a altos cargos en la administración babilónica, se negaron a obedecer el edicto del rey. Su fidelidad al único Dios verdadero que prohibía la adoración de ídolos era innegociable, igual que Daniel. Su desobediencia fue rápidamente notificada al rey por algunos oficiales caldeos y, enfurecidos por ese acto de desafío a su autoridad,
Nabucodonosor ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego fueran llevados ante su presencia. Y en un intento de darles una última oportunidad, el rey les preguntó si era verdad que no honraban a sus dioses ni adoraban a la estatua. Le repitió la orden y la amenaza: si no se postran y adoran a la estatua al sonar la música, serán arrojados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Y en ese momento crucial de cara al rey y frente a una muerte segura y terrible, que Nabucodonosor le lanza un desafío burlón. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, les dijo así. Y la respuesta de estos hombres fue inquebrantable. Sadrach, Mesach y Abednego, que se encuentran en los versículos que preceden inmediatamente a la declaración en cuestión que vamos a ver aquí, es de una calma y una convicción asombrosa. Ahorita lo vamos a ver. Ellos no necesitaban defender su decisión, ni debatir sobre el poder de su Dios. No necesitaban hacer eso. Su resolución ya estaba tomada, así como Daniel. Así empieza todo. Este es el punto de máxima tensión que da paso a la poderosa declaración que vamos a ver en el capítulo 3, versículos 17 y 18, que se encuentra frente al monarca, están frente al monarca más poderoso de la tierra en aquella época, ante una amenaza de muerte espantosa, y han rechazado cualquier posibilidad de compromiso con él. Y su siguiente declaración es una negociación, si se dan cuenta, vamos a ver, es una afirmación de su fe, y no le importaban las consecuencias de ellos. Años después la presión aumenta, el rey Nabucodonosor erigió una estatua de oro, como ya dije, y están en esta situación. La prueba ya no es un manjar. Tomen en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es? Es un horno de fuego. Vamos a leer Daniel 3, 17 y 18, por favor. Daniel 3, 17, 18. Sí. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos su respuesta al rey de una declaración de fe más poderosa de toda la escritura. Si analizas ese texto, si observamos la profundidad de su fe, creían firmemente en el poder soberano de Dios para librarlos. Ellos tenían fe, con mucha fe ahí. Su fe no era una presunción, aquí. Era una confianza absoluta en la capacidad de Dios. Pero su fidelidad no estaba condicionada a la liberación. O sea, si me liberas, sí creo, y si no, no. Como a veces nosotros lo hacemos, ¿no? Si me escuchas mis oraciones y si veo que me sale todo mal, empezamos a renegar de Dios y empezamos a frustrarnos y con miedo, etc. No. Ellos sabían que la voluntad de Dios era perfecta y agradable siempre, a pesar de que no tenían la Biblia completa. Y es triste ver que nosotros tenemos la Biblia completa y no respondemos de esa manera. Ellos estaban en desventaja, por decirlo en ese sentido. Pero ellos confiaban plenamente en Dios. No tenían todo el mapa completo, tenían la mitad, por decirlo de esa manera también. Y sin embargo, se dan cuenta que su fidelidad no estaba condicionada en la liberación. Porque su decisión que tome Dios en cualquier circunstancia que tú vivas, lo glorifica a Él. Y como lo que importa es que Él sea glorificado, yo no importo. Si Él contesta a mi favor, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Ellos lo sabían porque dijeron ahí. Y si no, decían, si nos libra del rey, nos puede librar. Hay aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, ese y si no, es la cumbre de su consagración aquí. Su obediencia no era una transición para obtener un rescate. De que le voy a obedecer, pero para que me haga mis favores y me responda cuando yo le pida. Porque si no, no tiene chiste que le siga. No. Era una transición para obtener un rescate. Su obediencia no se trataba de eso, sino una declaración de lealtad a un Dios que es digno de adoración
independientemente de las circunstancias, salgan a tu favor o no salgan a tu favor. ¿Te das cuenta? Una lealtad a un Dios que es digno de adoración, independientemente de la respuesta o las circunstancias. El horno de fuego puede tomar muchas formas en nuestras vidas. Por ejemplo, la enfermedad que te llega de repente. O si estás enfermo, estás en el horno. La pérdida de un ser querido. La persecución en el trabajo, en la escuela, porque saben que eres creyente y porque vives como un creyente. Que no te salgan las cosas como tú quieras. Y te empieza a llenar la ansiedad. Y te consume la ansiedad. No sé. Y si ahorita estás bien, no te preocupes. En algún momento tendrás que pasar por el horno, por decirlo así simbólicamente hablando. Por algún horno. De menor a mayor grado. Y es donde tienes que recordar la palabra. Y la palabra de Dios debe de fortalecerte. Esto es lo que te fortalece, es lo que te consuela, es lo que te hace mantenerte en paz en medio de las circunstancias. Te libra de las ansiedades, de las frustraciones, de la depresión. En medio de cualquier calor, tu fe tiene que ser probada o está siendo probada. Yo te pregunto, ¿confías en que Dios puede librarte? ¿Qué problema puede ser más grande que Dios? ¿Qué circunstancia? ¿Qué enfermedad? Ninguna. ¿Confías en Dios que te puede librar? Ya sea aquí o allá, ya te liberó. Yo sé que muchos de nosotros podemos decir que sí, pero te pregunto otra más. Te hago otra pregunta más, aparte de la que te acabo de hacer. Permíteme. ¿Seguirás siendo fiel? ¿Tú seguirás siendo fiel o seguiremos siendo fieles si no lo hace de la manera que tú esperas? ¿O como tú se lo has pedido? ¿Permanecerás fiel realmente? La verdadera santidad se demuestra cuando nuestra adoración no depende del resultado. Entonces, ¿de qué depende? De la certeza de quién es Dios. Lo demás sale sobrando. ¿Quién es Dios? Y como Job lo dijo, Job 13:15. Vamos a ver ahí. Job 13:15, por favor. Aunque él me matare, en él esperaré. Y ya saben ustedes, todos saben la situación en la que estaba Job. ¿De qué dependía su fe? Como Satanás le dijo a Dios, déjame lo toco tantito y vas a ver cómo él te cree en ti, te alaba porque pues, lo tienes cercado y porque tiene todo, pero déjame le quito y vas a ver cómo. Porque Satanás quería probar que la fe era hipocresía, que era por conveniencia. Y como Dios sabía que la fe era real, la de Job, le dijo, adelante, solamente no toque su vida. Y Satanás quedó en vergüenza porque le quitó todo. La única que le dijo, maldice a Dios y muérete, fue su esposa. Pero Job le dijo, ¿qué? ¿Solamente debe glorificar a Dios en la abundancia? ¿Cuando Él me da? Dios da y Dios quita. A Él sea la gloria. Y luego el texto que me leyeron, aunque Él me matare, yo sigo esperando en Él. Y la promesa de Dios para nosotros también es inmutable. Vamos a ver qué dice Isaías 43:2. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no siempre nos libra del horno, hermanos. O sea, de la enfermedad, de los problemas,
de las circunstancias desfavorables que tenemos que atravesar, porque estamos en un mundo caído, de pecan y pecamos y todo lo que sabemos. Dios no nos va a librar, no siempre. Pero ¿qué crees? Siempre estará contigo ahí en el horno. Siempre va a estar contigo. Su gracia es la que te va a sostener. Y tú tienes que tener esta perspectiva andando en el Espíritu Santo. Porque si no es así, Él va a estar contigo. Pero como tu perspectiva es carnal, pues vas a sufrir. No vas a aprender lo que Él quiere que aprendas. Todo lo que le sucede al cristiano es para su bien. Sí. Él quiere fortalecerte, quiere que tu fe madure, quiere que crezcas, quiere que dependas más de Él, quiere que te arrepientas del pecado, quiere que seas más obediente. Hay muchas, porque siempre va a resultar algo bueno. Pero si caemos en pecado y en pecado, sufrimos y no aprendemos la lección. Y por eso es que Él seguirá tratando con nosotros la disciplina de Dios, que dice Hebreos. Esa es una promesa que tú debes de guardar y debes de tener siempre. Y nunca se te debe de olvidar, porque en la palabra de Dios es donde encuentras la fortaleza, el consuelo, la esperanza, el gozo, la paz, el contentamiento. Todo eso es sobrenatural, pero si no vas a la palabra de Dios y crees la palabra y obedeces la palabra, no vas a obtener eso. Entendiendo esto, llegamos al último punto, punto número 3. Y aquí vamos a ver, la santidad se manifiesta en una vida de integridad constante. La santidad se manifiesta en una vida de integridad constante. Y vamos a ir a Daniel capítulo 6. La santidad se manifiesta en una vida de integridad constante. Y vamos a otra vez a dar el contexto inmediato de Daniel 6:5. Este pasaje narra la conspiración contra Daniel porque, motivada por la envidia de los otros administradores del reino, hay celos, y por un lado y por el otro lado la integridad de Daniel. El capítulo 6 del libro de Daniel comienza estableciendo el alto rango que Daniel ocupaba en el reino de Darío, el Medo. El rey había designado 120 sátrapas y sobre ellos 3 administradores, de los cuales Daniel era el principal. Tal era la excelencia y el espíritu superior de Daniel que el rey planeaba ponerlo sobre todo el reino. Ahí en el versículo 1 y 3 del capítulo 6 lo dice. Esta preferencia del rey Daniel provocó una profunda envidia entre los otros administradores y los sátrapas, y en un esfuerzo por deshacerse de él, buscaron diligentemente alguna falta en su conducta o en su administración de los asuntos del gobierno. Y sin embargo, su búsqueda fue en vano, porque en el versículo 4 destaca la integridad intachable de Daniel, que dice, pero no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta hallado en él. Y entonces empezaron a tramar un plan maligno, y al no poder encontrar ninguna falla en su carácter o en su trabajo, los conspiradores llegaron a una conclusión que se articula en el versículo clave de Daniel 5. Y ahí vamos a entrar a ver Daniel 6:5, por favor. Daniel 6:5. Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ok. Entonces les decía, entramos al Daniel 6:5 que nos acaban de leer, que dice, nada más voy a referir al versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres,
no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Este versículo marca el punto de inflexión en su conspiración que tenían contra él. Reconoce que la única manera de atrapar a Daniel es explotar su inquebrantable fidelidad a Dios. No lo pudimos atacar externamente por alguna cosa que haya hecho, pues vamos en su fidelidad a Dios. Sabían que su devoción que él tenía era una parte no negociable en la vida de Daniel. Lo conocía muy bien. Por lo tanto, el contexto inmediato para entrar a este versículo, dicho de otra manera, la prominencia y el favor de Daniel ante el rey de Darío, la intensa envidia de los otros oficiales del reino, el escrutinio fallido para encontrar alguna falta en la vida profesional o personal de Daniel, y luego el reconocimiento de su impecable integridad, lo que lleva a sus enemigos a la conclusión de que su única vulnerabilidad, ¿qué era? Su fe. Su fe. Y a partir de este versículo, los conspiradores idean un plan para el rey Darío que firme un edicto que prohíba a cualquier persona orar a cualquier dios u hombre que no fuera el rey durante 30 días. Y sabiendo que Daniel no comprometería su fe, por lo tanto, pues iba a caer en la trampa. Finalmente vemos eso aquí. Ya Daniel aquí en el capítulo 6, ya llegó un joven a Babilonia. Eran jóvenes. Pero ya en el capítulo 6, ya aquí Daniel ya era un anciano. Ya era más grande de edad. Ya estaba sirviendo bajo un nuevo imperio. Ya se había muerto Nabucodonosor. Ya estaba Darío. ¿Se dan cuenta? Entonces, su integridad y excelencia que él tenía son tan evidentes que sus enemigos no pueden encontrar falta en él, excepto en lo concerniente a su fe. Su santidad no era un evento de un solo día, hermanos. Nada más el fin de semana. Era el patrón de su vida de él. Y como vimos de los otros 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Su devoción a Dios era tan constante que sus enemigos la usaron para tenerle una trampa. Un edicto que prohibiera orar a cualquier día u hombre que no fuera el rey. Y vamos a ver qué hizo Daniel. Daniel 6:10, por favor. Daniel 6:10. Sí. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fíjense hasta dónde estaba su fe bien arraigada y su integridad. No le importaban las consecuencias. Él no se escondía. Imagínense su casa abierta de ventanas y él orándose en medio de la sala, por decirlo así. Y la gente que pasaba pues lo veía y ¿qué iban a hacer? Luego lo iban a decir al rey. Y nosotros por mucho menos de eso cedemos a nuestras convicciones, a nuestros principios bíblicos. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos ver algo de imitar de estos hombres. Daniel, no comprometió su comunión con Dios. Su vida de oración era un ancla de su alma. Era como el respirar. No podía hacerlo. Y no la iba a soltar. Porque primero estaba Dios. Él no importaba. Ni siquiera ante las amenazas de los fosos de leones, no iba a soltar su oración que estaba anclada en su alma. A veces a nosotros nos tienen que andar empujando para orar. O en nuestro diario vivir, orar en el día con Dios, aparte de las comidas, si oras en las comidas, que tú y Él te pongas a platicar y orar con Él. Pero a veces no hacemos eso. Como joven, como adultos, estamos igual. Y tenemos que orar porque la oración es muy importante para la vida del creyente. Va unada al estudio de la Escritura. Los dos son importantísimos si tú quieres seguir creciendo en tu relación con Dios, en tu santidad, en tu integridad.
La lección aquí es que también la santidad se nutre de la disciplina espiritual. Pues ¿cómo quieres nutrir tu santidad? A través de la disciplina espiritual. Oración, leer, estudiar, meditar todos los días la Escritura y obedecer todos los días en el poder del Espíritu Santo, andando en Él. Entonces la santidad se va a nutrir en tu disciplina que tú tienes. ¿Eres un hombre o una mujer disciplinado en estas cosas, hermano? Tú reflexiónalo y medítalo tú. Y ahí te vas a dar cuenta por qué es que vas creciendo o por qué es que no vas creciendo. Y a veces pareciera que caminas uno y te regresas 5 pasos. La integridad pública de Daniel era el resultado de su comunión privada con Dios. Él tenía comunión con Dios todo el tiempo. Lo poco de la escritura que tenía y orando todo el tiempo. Y eso daba como resultado integridad. ¿Por qué? Porque la palabra nunca regresa vacía cuando encuentra un corazón dispuesto. Cuando hay un corazón que pone pretextos para todo, pues ¿qué va a pasar? No va a haber cavidad ahí. En un mundo que nos empuja a privatizar nuestra fe, ¿no? En la escuela, en el trabajo, donde quiera, a veces no andamos ahí como cristianos anónimos. Para que no sepan que soy cristiano, pues se van a burlar de mí. No, tenemos que imitar la fe de estos hombres. Daniel nos muestra una santidad visible y constante. Un estilo de vida. Nuestra fidelidad, cuando estamos en una crisis, será un reflejo de tu disciplina en la cotidianidad para ejercitarte en las disciplinas espirituales. Si no, ¿cómo vas a ser fiel en la crisis? Luego a veces hay quienes hasta la mera hora, ya que sentimos el agua hasta el cuello, ya queremos como que empezar a orar, a estudiar la Biblia. O sea, no. Tiene que ser siempre, estés bien o estés mal. Todos los días necesitamos y dependemos de Dios. Somos débiles. Entonces, recuérdalo, tu fidelidad en la crisis será un reflejo de tu disciplina. En lo más importante, en tus prioridades que son las eternas. Porque esas deben de ser las más importantes en tu vida. No la escuela, no tu hogar, no tu cónyuge, no. No, primero es Dios. Porque de ahí se desprende todo lo demás. Busca primero el reino de Dios, todo lo demás te dará por añadidura. Vamos a ver cómo lo dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Sí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está otra vez. Cómo nos exhorta ahí el autor de Hebreos, que no se sabe quién fue, es anónimo el autor de Hebreos, pero dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que tienes que seguir? La paz con todos. Tu integridad con todos. Esta búsqueda de la santidad no es para que sean vista por los hombres, No es para que me vean como los escribas y fariseos que amaban los mejores lugares de las plazas y las filacterias, etc. No. Esta santidad es porque es la esencia de tu relación con Dios, que es santo, santo, santo. Por eso buscas la santidad como tu prioridad en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas, sin dejar de hacer lo otro. Y todo lo que estés haciendo para la gloria de Dios. Si se logra bien, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Y tú buscas esa santidad porque es la esencia que tú tienes y realmente tienes una relación con un Dios 3 veces santo. La vida de Daniel y sus amigos nos habló hoy con una urgencia ineludible, porque esto es urgente. Esto es muy importante si quieres vivir una vida cristiana en plenitud. Una vida cristiana espiritualmente estable. ¿Estás dispuesto a proponer tu corazón no contaminarte? Como vimos en el primer punto. Porque allá vimos que él lo propuso.
Desde antes de llegar a la tentación, ella le había propuesto. ¿Estás tomando decisiones deliberadas de santidad en las áreas más pequeñas? ¿O crees que nada más en las más grandes? Tienes que tomar esas decisiones deliberadas de santidad en esas áreas pequeñitas. Hoy el reto para ti y para mí es, como siempre, examinar nuestros corazones por medio de la palabra hablada y preguntarnos si hemos permitido que la cultura de Babilonia de hoy, nuestros días de hoy, se infiltre en tus pensamientos, en tus hábitos y en tus afectos. ¿Has permitido que el mundo, el pecado, la cultura, en vez de que andes lleno o llena del Espíritu Santo, te llenas de eso? ¿De cosas perversas? ¿De chismes, pleitos, contiendas? ¿Orgullo, soberbia, egoísmo, etcétera? Tenemos que ser hombres y mujeres que por nuestra integridad obliguemos al mundo a decir: no podemos encontrar falta en este. No puedo encontrar falta en Eliab, no puedo encontrar falta en María de Jesús, no puedo encontrar falta en Ivón, no puedo encontrar falta en Herodi, en Rosalía, en Nicolás. No puedo encontrar falta. No podemos conformarnos con menos de esos hermanos, hermano, hermana. La única que puedan encontrar algo es en nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios, que esté bien, que esté siempre bien. Para aquellos o nosotros, o en algún momento que pasemos por el horno de fuego, que estemos en el horno de fuego, que sentamos el calor de la prueba, la angustia, la persecución, el mensaje de Daniel es un bálsamo, lo que acabamos de aprender hoy. ¿Por qué? No estamos solos. El cuarto hombre en el horno, ¿se acuerdan? Vamos a ver ahí en Daniel 3:25, por favor. Daniel 3:25. Ya estamos cerrando. Daniel 3:25, por favor. Aquí yo veo 4 balones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No estamos solos. Aquí vemos que el cuarto hombre del horno, aquel cuyo aspecto era semejante al Hijo de los dioses, que dice ahí, es nuestro Señor Jesucristo el que estaba ahí. Y Él está contigo y conmigo siempre, en las buenas y en las malas. Y su presencia, ya dijimos, no va a eliminar la prueba, pero sí te va a sostener a través de ella. Vamos a ver cómo lo dice Primera de Pedro 4, 12, 13. Prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí está hablando. ¿Por qué nos sorprendes o por qué te sorprendes cuando llega algo improvisto a tu vida, alguna prueba difícil? ¿Qué está diciendo ahí? No os sorprendáis del fuego de prueba que venga como algo extraño. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? No. Es algo normal, es algo natural que debe de pasar. Y puede llegar desde todo, por cualquier lado, de todos colores y sabores. ¿Y qué dice el mandato? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estamos hablando de que estás caminando en integridad y estás pasando por ese horno, como Daniel y como sus amigos, y luego que también se enfrentaron a la muerte, se iban a enfrentar. Entonces, nuestra fuerza para vivir en santidad, tenemos que recordar siempre que no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la soberanía de un Dios que tiene el poder para cerrar la boca de los leones
y apagar la violencia del fuego, como lo hizo aquí en el libro de Daniel. Y que hoy sigue siendo el mismo Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios de Daniel es nuestro Dios, hermanos. No es que antes había otro Dios y ahora hay otro Dios. Es el mismo. Él es quien al final vindica a sus siervos. Y siempre que tú seas fiel, Él te va a respaldar. Conforme a su voluntad, obviamente. Nabucodonosor y Darío, dos de los reyes más poderosos de la tierra, terminaron glorificando al Dios de Israel por la fidelidad de sus siervos. O sea que en tu fidelidad, Dios puede usarlo para convencer a otros de pecado y terminen glorificando a Dios. Tu santidad en la dificultad no es solo para nuestra supervivencia, es para la gloria de Dios y el testimonio del mundo que te rodea y de aquellos que no conocen a Cristo. Así que, amados hermanos y hermanas, salgamos pensando después de este estudio de aquí en adelante fortalecidos en estas verdades que acabamos de aprender el día de hoy. Que no seamos olvidadizos y que siempre nos las recordemos. En un mundo que nos presiona a ceder, tú puedes y yo puedo permanecer firme. En una cultura que se enfría cada vez más y más y más, como una espiral en decadencia moral y espiritual, podemos arder con una pasión santa por Dios. Y en medio del horno y el foso que podamos vivir en nuestra vida, pues podemos vivir vidas de una santidad inquebrantable como estos, porque ellos eran creyentes, su fe, y nosotros tenemos la misma fe. Y estamos, como dije hace rato, en mejor ventaja, porque ya tenemos el Espíritu dentro de nosotros y tenemos la Biblia completa. En aquel entonces el Espíritu no estaba dentro de ellos, andaba entre ellos, y la Biblia todavía no era terminada. Con mayor razón, vivir vidas en una santidad inquebrantable, no en tus fuerzas, sino en el poder del Dios soberano que nos llama a ser suyos. Desde el momento que fuiste salvo, tuviste un llamamiento. ¿Y para qué? Finalizamos con 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16. Ahí está el llamado. Porque escrito está, 1 de Pedro 1:16, sí. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí está. Con esto concluimos. Sed santos porque yo soy santo. Y si Él manda algo es porque Él ya nos dotó de lo necesario para poder vivir de esta manera. El problema está en que a veces nosotros somos los negligentes. Se nos olvida, nuestras prioridades son otras, en vez de que sean las que deben de ser. Estamos ensimismados en nosotros y en otras cosas. Ahora hay que redireccionar todo y verlo con la perspectiva de Dios, no la nuestra. Ahí me recuerda en Juan capítulo 14, creo que es el versículo 38, 35 al 38, cuando Jesús estaba dándole los sermón de despedida a los discípulos y ella se iba y ellos pues estaban ensimismados en ellos, estaban preocupados por qué iba a ser de ellos sin el maestro. Estaban mirando todo en la perspectiva egoísta de lo que se iba a afectar a ellos. Y no estaban viendo la perspectiva de lo que Jesús iba a recibir, lo que iba a lograr con su muerte, la salvación de muchos y regresar al Padre, volver a recibir la gloria que Él tuvo desde antes. Eso no lo veían ellos. Ellos estaban ensimismados en ellos. Y a veces así nos pasa a ti y a mí. En nuestras oraciones o en las cosas que vivimos siempre estamos pensando primero en nosotros, en lo que nos está afectando a nosotros, en ver de la gloria que le está dando a Dios eso. Porque si Dios lo está permitiendo, de alguna manera lo va a glorificar. Entonces con eso nos tenemos que quedar en este estudio hoy día. Y pues que Dios nos ayude para poder seguir viviendo en la práctica todo esto que estamos aprendiendo. Y bueno, pues vamos a terminar orando, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad nuevamente de confrontarnos con tu palabra. A través de la vida de Daniel y sus 3 amigos, aprendemos que
que la fidelidad no depende de las circunstancias ni de las personas, sino depende en la convicción que nosotros hacemos. Una convicción firme de en quién creemos y por qué te seguimos, por lo que tú eres. No por las bendiciones que nos des o por las oraciones que contestas como a conveniencia, sino por lo que tú eres. No importa cuál sea la decisión que tú tomes de aquí en adelante en nuestras vidas, ayúdanos a orar siempre conforme tu voluntad, siempre pensando en que lo que pedimos te glorifique, para que sea en tu nombre, para que sea conforme tu voluntad. Y que tú crezcas ese anhelo por tu palabra, esa hambre por tu palabra en cada uno de nosotros, para que la busquemos como el venado en el desierto cuando tiene hambre, como dice el libro de Salmos, que brama por tu palabra. Y el salmista que dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Que así sea, que así lo hagamos con tu palabra, que es viva y eficaz, y que a través de ella podamos tener nuestras prioridades bien definidas y de esta manera poder vivir en paz, fortalecidos, consolados por ella, predicando el Evangelio a todos aquellos que no te conocen, dando un testimonio poderoso de tu poder en nosotros. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.